Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación, Natalie, Juan. Empezaremos hoy con la presentación de lo que sería la compañía Oxiris Chemicals y posteriormente iremos profundizando, digamos, a medida que vayamos avanzando en lo que sería, digamos, las necesidades a nivel de antioxidantes para alimentación animal. Y finalmente, pues veremos aquellos productos que son los quizá más indicados para proteger de cualquier tipo de, o preservar de cualquier tipo de reacción de oxidación en este tipo de productos. Si me permiten, voy a mirar de compartir la presentación. Vamos a ver. ¿Ya deberían verla? Sí, se observa. ¿Sí? Vale, sí. Perfecto. Lo que sí que, al igual que comentaban tanto Natalie como Juan, tanto Adrià como yo hemos estado activamente participando en el desarrollo de los productos que pues, a través de la red comercial de GranInvest vendemos para las aplicaciones de Fish Meal y Fish Oil. Con lo que cualquier duda es muy bienvenida. Estamos aquí para solucionar cualquier problema que puedan tener al aplicar este tipo de productos, cualquier duda que tengan, pues hoy es el momento. Si tienen la oportunidad de escribirla durante la charla en el propio chat, pues tanto Natalie como Juan pues, posteriormente se encargarán pues, de reportarlas y tanto Adrià como yo mismo intentaremos darle solución a todos las dudas o los problemas que hayan podido observar en la aplicación de un antioxidante o dudas que puedan tener al respecto. ¿Vale? Entonces, me gustaría empezar con definiendo un poco Oxiris Chemicals. Oxiris, como verán en la presentación adjunta, es una empresa que es eminentemente química, es una industria química. Es una empresa que tiene una antigüedad nada despreciable. Llevamos produciendo antioxidantes desde aproximadamente 1968, si no voy equivocado, exacto, tal y como queda descrito en la diapositiva. 50 años produciendo antioxidantes, la mayoría de ellos en base fenólica, pero no la única, así lo demuestra, digamos, el portfolio de productos. Nosotros nos caracterizamos, digamos, por la fabricación de antioxidantes para toda clase de aplicaciones, no solo para alimentación animal. Oxiris fabrica antioxidantes para segmentos como pueden ser los querosenos, fueles de aviación, lubricantes, para alimentación humana, para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas, polímeros, cauchos, gomas, multitud de aplicaciones. Y evidentemente los productos que aquí presentamos son específicos para alimentación animal, pero al final pues, la empresa pues, produce multitud de antioxidantes. Si no recuerdo mal, hay aproximadamente unas 30 referencias distintas para que entiendan la diversidad de productos y aplicaciones que ofrece la compañía. Tal y como pueden ver en la diapositiva, la compañía está ubicada en España. Está ubicada justo al lado de o muy próximo a Barcelona, a unos 20 kilómetros de Barcelona. Somos especialistas en lo que sería la butilación y alquilación de fenoles, cresoles y xilenoles, que son los productos base o los raw materials base para producir productos tan conocidos como puede ser el BHT o otros antioxidantes. Verán que el volumen de producción es elevado. Estamos produciendo aproximadamente entre 15 y 16.000 toneladas al año de antioxidantes puros y con unas ventas aproximadamente alrededor de los 50-55 millones de dólares en unas instalaciones que dan cabida aproximadamente a unas entre 75 y 80 personas.
Tenemos en nuestro portfolio de clientes alrededor de todo el mundo. Oxiris Chemicals es una empresa que es eminentemente exportadora, es una empresa que exporta en más de 70 países distintos, en cualquier continente, trabajamos en todos los continentes y trabajamos en todos estos continentes con multitud de aplicaciones, con distintas aplicaciones en distintos países, con lo que nos da un gran conocimiento de los segmentos y de las regulaciones aplicadas en cada una de estos segmentos. Otro de los apartados en los que me gustaría hacer énfasis es en la calidad del producto. Oxiris es una empresa europea, es una empresa muy exigente, sobre todo a nivel de calidad. Somos conscientes de que el producto que fabricamos tiene por función prolongar la vida útil de los productos que fabrican las otras compañías o nuestros clientes, con lo cual intentamos que todos los productos que comercializamos tengan una elevada eficacia, una elevada potencia y además sean de la máxima calidad. Para ello, somos muy exigentes en este ámbito y por lo tanto nos hemos certificado con estándares de calidad muy exigentes. En este caso, pues veréis que hay certificaciones activas y vigentes como la ISO 9001, la ISO 14001, estamos certificados también en OSHA y la 18011. Somos una empresa adherida al Responsible Care, luego hablaremos algo más de ello. También estamos certificados en FAMIQ-US, como no podría ser de otra manera. La certificación de FAMIQ-US es el estándar máximo de calidad en Europa para la producción de aditivos destinados a la alimentación animal. Es nuestra carta de presentación a este sector, principalmente, y a través de la que aseguramos, digamos, la calidad de los productos que van al segmento de feed o alimentación animal. Nos caracterizamos, digamos, por estar muy involucrados en la defensa de nuestros productos a nivel de regulatoria, por lo que para muchos de los productos que fabricamos, como es el caso, por ejemplo, del BHT, somos líderes de registro en REACH, en el sistema, digamos, de registro y evaluación de las sustancias químicas en Europa. Es decir, agrupamos el interés de todas las compañías que fabrican este tipo de compuestos y no solo lo agrupamos, sino que además lideramos la defensa de estas moléculas o de estos productos a nivel europeo y casi podría decir a nivel global. Nos hemos involucrado muchísimo en lo que es el desarrollo de productos, especialmente para las harinas de pescado y pues al final una de las apuestas fue asociarnos a través de la IFO, que me imagino que todos ustedes conocerán. También somos miembros de ELISANA, que son sociedades internacionales para los productores de antioxidantes, solo productores de antioxidantes a nivel global, mundial. También en CEFIC de sustancias químicas, el ISAO, en todas aquellas asociaciones internacionales que defienden el uso de productos antioxidantes, que es el campo, digamos, de acción de Oxiris Chemicals. Entonces, en la siguiente diapositiva veréis que, o podréis observar que Oxiris tiene un pasado y un presente también muy industrial, muy basado en lo que es la industria química. Veréis que formó parte de distintas multinacionales químicas, especialmente una etapa que marcó pues, el desarrollo de la compañía, como es Shell Chemicals, que me imagino que todos ustedes conocerán. Posteriormente, pues pasamos de las manos de otras compañías que compraron la compañía, como puede ser Inspec, Laporte, Degussa y actualmente Raschig, que es una empresa alemana adquirida a su tiempo hace unos 10 años atrás
por PMC Global, empresa que es nuestra matriz actual desde los últimos 10 años, con base en Estados Unidos, con capital estadounidense y a través de la que operamos alrededor de todo el mundo. Entonces, si entramos ya un poco en lo que sería la nutrición animal, lo primero que tenemos que explicar es el por qué se utilizan antioxidantes en nutrición animal. En nutrición animal son especialmente sensibles a este tipo de aditivos, con el objetivo de evitar cualquier tipo de degradación en los piensos. Por ejemplo, en los piensos al final lo que acaba es habiendo una serie de matrices susceptibles a procesos de oxidación, como pueden ser las grasas, aceites, vitaminas, proteínas o otras sustancias como pueden ser fármacos o aminoácidos que se puedan añadir o contener en estas harinas, y que su degradación por una reacción de oxidación conlleva la pérdida en lo que sería la palatabilidad, ¿no? en el valor nutricional, podríamos decir, ¿no? Y en el sabor o en el olor de este tipo de sustancias que finalmente acaba impactando directamente en el apetito y finalmente en el peso de los animales, ¿no? Es decir, la principal preocupación de cualquier empresa que es consumidora de pienso y por lo tanto venden animales, ¿no? o engordan los animales, pues su principal preocupación es que estos animales pues engorden a un ritmo elevado y que lo hagan de una forma muy sana, muy saludable, ¿no? Por lo tanto, es de gran interés para ellos el que los animales coman pues, un pienso en las mejores condiciones posibles. Porque no hacerlo así conlleva pérdidas a nivel económico, porque los animales tardan más tiempo en alcanzar el peso deseado, porque algunos de ellos pues, llegan a enfermar y por lo tanto al final pues, eso requiere un gasto que no hubiera sido así en el caso de que la alimentación hubiera sido la óptima. En cuanto a la oxidación, el mecanismo de oxidación viene dado por distintas etapas. La primera de las etapas es un periodo de inducción. Para esto me apoyaré en otra diapositiva que, si me permitís, cargo en unos instantes para explicar rápidamente las diferentes etapas de lo que sería un proceso de inducción y un proceso de ranciedad y una terminación. ¿Bien? Entonces, si me permitís un segundito. Voy a cargarla. Aquí. A ver, que ahora tengo problemas para cargarla. Vale, vamos a ver. Sí, ahora podemos cargar aquí. Sería... Vale, 2 segunditos, que veo que no se carga la presentación que quería mostrarles. Si no, seguiremos explicando la presentación y posteriormente les miro de explicar la presentación que tenía pendiente mostrarles, la diapositiva en
en un momento. Pero bueno, al final el mecanismo de oxidación tiene distintas etapas, una etapa de iniciación, una segunda etapa de desarrollo y una tercera etapa de terminación, ¿vale? En el periodo de inducción lo que pasa es que hay una serie de elementos que inician la reacción química de degradación, como pueden ser la presencia de oxígeno, una presencia o una temperatura elevada durante mucho tiempo, elementos que pueden ser pues, catalizadores de esos procesos de oxidación que también pueden iniciar la oxidación, como pueden ser presencia de algunos metales, etcétera. Esto genera pues que las grasas, sobre todo, los dobles enlaces o los enlaces que sean dobles y triples puedan oxidarse y abrirse y romperse, generando de esta forma pues, puntos en los que se puede anclar un radical libre y de esa forma pues, degradar la molécula. En consecuencia, aquí es donde actúa directamente el antioxidante, bloqueando estas reacciones, pero es que además estas reacciones son cíclicas. En el momento en que se inicia un proceso de oxidación, esta reacción es una reacción en cadena. En el momento en que se rompe un enlace, ese producto se convierte, digamos, en un producto lábil, fácil de que continúe su proceso de degradación. Con lo cual, si no está presente el antioxidante en ese momento, no se bloquea ese mecanismo y, por lo tanto, se inicia un proceso de degradación en cadena. Finalmente, ese proceso de degradación acaba, como comentábamos antes, enranciando el producto, de tal forma que los animales pues, detectan ese olor desagradable. Veremos que algunos de los productos que se generan a través de los radicales libres son peróxidos que acaban dando unos productos que suelen ser volátiles. Algunos de ellos no son volátiles, pero algunos son volátiles, y esos productos volátiles son los que generan ese olor que, pues bueno, que da la sensación de que el producto sea rancio, ¿no? Por lo tanto, el animal deja de comérselo y, aparte del valor nutricional que se está perdiendo en ese momento en esa materia primera, pues hay una destrucción clara de lo que son tanto el valor nutricional como las vitaminas que puede aportar este producto, como el sabor, y además se generan pues, una serie de metabolitos, digamos, o sustancias indeseables o tóxicas incluso, que estaríamos hablando de este tipo de peróxidos y este tipo de productos, ¿no? A continuación, un poco me gustaría hacer énfasis, digamos, a los factores que realmente pues, inician estos procesos. Veremos que un proceso de degradación por oxidación pues, puede ser promovido por el oxígeno, si es un caso de degradación por oxidación. Puede ser promovido también por el agua o la presencia de la humedad, en el caso de ser un proceso de degradación por hidrólisis. Y también hay procesos de degradación térmica en función de la temperatura a la que se someta a las harinas de pescado o la harina de carne o incluso los aceites de pescado. Entonces, para todos ellos, para los tres tipos de procesos de degradación, hay una serie de catalizadores. Evidentemente, la temperatura, la humedad y el oxígeno son esos catalizadores, pero también inciden sobre todo impurezas presentes en este tipo de productos, además de los metales como pueden ser el hierro, cobre, aluminio, sulfatos, todo este tipo de productos que pueden ser catalizadores. Catalizadores nos referimos sobre todo a productos que no inician por sí solos muchas veces un proceso de degradación, pero en todos los casos lo aceleran de una forma grave, ¿no? Es decir, lo que hace la presencia de, por ejemplo, un metal de hierro es acelerar, ¿no?, la oxidación, no provocarla de forma directa, pero sí acelerarla a una elevada velocidad, ¿no? Y al final se destruyen, pues, lo que veis aquí, ¿no? Pues desde las grasas a las vitaminas, etcétera, que es lo que ya previamente habíamos comentado. De aquí que sea, pues bueno, tan necesario, ¿no?,
bloquear este tipo de reacciones, ¿no? Al final, en esta diapositiva, me imagino que tanto Juan como Natalie pues, os podrán proveer, digamos, de esta presentación, pero aquí queda descrito un poco qué es lo que provoca el consumo de grasas que estén oxidadas, ¿no? Es decir, una grasa animal introducida a través de la harina en el compost feed final o en el pet food o en el pienso, ¿qué provoca el animal? Lo que provoca en el animal es un desequilibrio respecto a su sistema inmune. Esa carga de radicales libres que se está aportando a través de esas grasas, digamos, que están parcialmente oxidadas, les provoca un desequilibrio en el sistema de defensa o el sistema inmunitario y les provoca un estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un fenómeno que está altamente contrastado y al final es el punto de partida de muchísimas de las enfermedades. Es decir, un animal que come y que come con estrés, al igual que los humanos, ¿no? Realmente pues tiene unas dolencias asociadas. No por un día concreto o por comer de forma puntual en un producto que esté, pues, por ejemplo, parcialmente oxidado, pero sí que si tanto las personas o el ser humano como los animales pues, se acostumbran a comer productos que estén en cierto grado de degradación, pues padecen ese estrés oxidativo y ese estrés oxidativo al final acaba produciendo enfermedades graves, enfermedades incluso crónicas, que pueden acabar provocando la muerte del animal, ¿vale? La muerte del animal. Con lo cual es de gran importancia el uso del antioxidante para garantizar, digamos, que las grasas, las vitaminas y el raw material que se aporta, digamos, a lo que sería el pienso es efectivamente el más fresco posible, ¿vale? Con el objetivo de evitar este efecto que directamente afecta a lo que sería la alimentación o la salud animal del propio animal. Entonces, a continuación un poco veremos la importancia del transporte de estos productos, ¿no? Es bien conocido que el transporte en las harinas de pescado es un tema complejo porque al final hay una reacción de autocombustión de las harinas por el simple hecho, digamos, de poner en contacto la harina con el oxígeno, porque al final las harinas tienen una elevadísima superficie de contacto, a través de la cual pues se oxidan las harinas, provocando incluso no solo el aumento de la temperatura de las mismas, sino incluso la autocombustión de las mismas. Y esto evidentemente no solo está asociado, digamos, a lo que sería el riesgo de obtener un producto con un menor valor nutricional y por lo tanto un menor valor de mercado, sino además el de poder provocar un accidente, como bien sabéis, a nivel marítimo se ha reportado algún incidente en ese sentido, y de ahí que organizaciones como IFO, de la cual somos miembros, o de la IMO, ¿no? Fijen unos valores mínimos de antioxidante para poder transportar estos productos o las harinas de pescado concretamente a nivel marítimo. Entonces, esto es muy importante, ya no solo por evitar, digamos, el calentamiento de las harinas y sobre todo pues, para evitar que haya una pérdida en el valor nutricional y en el valor del producto que se transporta. Por lo tanto, es extraordinariamente importante invertir en la preservación de este producto para que cuando le llegue a vuestros clientes realmente el producto esté en las mismas condiciones en las que partió y que no haya perdido, valor nutricional en el camino. A continuación veremos un poco los productos a través de los que Oxiris propone, digamos, solucionar todas estas problemáticas. Oxiris es, como hemos comentado antes, productor de
antioxidantes en base fenólica. Aquí veréis algunos de ellos. Principalmente pensamos que mezclas de BHT y BHA son las más apropiadas para el uso de harinas de pescado, pero esto luego, en todo caso, Adrià hará una presentación del producto quizá más adecuado para ello. Pero bueno, indicarles que Oxiris trabaja, exceptuando la etoxiquina, con todos los antioxidantes que aquí pueden ver, desde BHT al BHA, al propilgalato, incluso también con los tocoferoles y el ascorbilpalmitato. Es bien conocido, digamos, el estatus regulatorio de la etoxiquina, al menos aquí en Europa. Como bien conocen, la etoxiquina está suspendida, la autorización de la fabricación y también de la comercialización de toxiquina en Europa. Esto es debido principalmente a la presencia de un biocida en su composición. La etoxiquina es una molécula que al degradarse por sí sola produce una pequeña concentración de una molécula llamada parafenilendiamina, y esa molécula es nada menos que un biocida. Por lo tanto, el uso de un biocida para un alimento, ¿no?, que va destinado a alimentar a un animal que al final los humanos se acaban comiendo, pues es algo que Europa pues, ha considerado que debía regular, y evidentemente lo ha regulado prohibiéndolo, ¿vale? Con lo cual Oxiris ofrece unas soluciones como alternativa que son de elevada calidad, potencia y con la facilidad de dosificación de un líquido, al igual que puede ser la toxiquina. Con ello lo que se consigue es proteger tanto la proteína como las grasas. Las grasas, como bien sabrán, pues hay grasas de cadenas más cortas, de cadenas más largas, de carbonos hidroinsaturados, de cadenas carbonadas. Los bien conocidos, por ejemplo, pues como ácidos grasos largos, omega 3 y omega 6, ¿no? Al final esto es uno de los valores añadidos que tiene una harina de pescado, y por ello pues es tan importante el uso de antioxidantes que realmente cubran todo ese espectro. Luego, en todo caso, Adrià también les mencionará el tema, ¿no? Pero tengan en consideración que Oxiris lo que procura es utilizar una mezcla de BHT y de BHA, de ambos antioxidantes, ya que ambos antioxidantes experimentan una sinergia, es decir, juntos funcionan mejor que separados, digámoslo así aproximadamente, ¿no? Es decir, la mezcla de los dos pues, produce un producto que tiene mejor potencia que las individualidades. Y además, no solo eso, sino que además de la sinergia, se consigue cubrir cualquier problema de oxidación, tanto en ácidos grasos de cadena corta, media o larga, tanto en ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, ¿no? Es decir, se cubre con esta combinación todos los ácidos grasos y, por lo tanto, toda la grasa que pueda contener una harina de pescado, ¿vale? Por lo tanto, un poco la preservación de este tipo de productos es importante realizarla lo antes posible. Nosotros siempre recomendamos pues, intentar utilizar distintos puntos de dosificación, distintos puntos de aplicación. Somos conscientes de que en la mayoría de las empresas pues, se suele dosificar hacia el final de lo que sería el recorrido en la producción de las harinas de pescado, pero tenemos experiencia en que hay algunas empresas pues, que han obtenido muy buenos resultados aplicando estas o repartiendo la dosificación, la misma dosificación sin incrementar la dosis en varios puntos de lo que es el flow chart
o la producción, digamos, de harinas de pescado. Y por lo tanto pensamos que una dosificación en multipunto puede ser una muy buena alternativa también a cualquier otro tipo de antioxidante y muy útil para preservar tan pronto sea posible las grasas que forman parte de la harina de pescado, ¿no? Al final el pescado, una vez se recoge en el mar, a partir de ese punto pues empieza su degradación. Aunque no se aprecie, empieza su degradación. Por lo tanto, cuanto antes se pueda dosificar el antioxidante, antes actúa. Ayer justo pues, teníamos en el seminario una discusión muy interactiva de cuándo actúa el antioxidante, ¿no? Y el antioxidante actúa tan buen punto se añade, ¿no? Al final, a la mínima que se detecta un inicio o el posible inicio de un proceso de oxidación, si el antioxidante está presente, actúa. Si no está presente, el producto inicia su descomposición, ¿no? Finalmente, pues, tal y como comentaba anteriormente, me gustaría darle paso pues, ya a mi compañero Adrià. Adrià les presentará el Advanced B30. Es una solución que pensamos puede ser de gran ayuda para todos ustedes. Entiendo que muchos de ustedes pues, ya la están utilizando y queremos reafirmar a través de este seminario pues, la utilidad de este producto. Adrià, si te parece. Sí. Hola, buenos días a turno. todos. Pues bueno, como os ha comentado Kim, el producto nuestro es una mezcla de DHT y DHA disuelta en aceite de girasol. Y bueno, su uso principal es para todo lo que he comentado, para evitar la degradación de las grasas y proteínas y vitaminas presentes en las harinas de pescado. Entonces, si quieres para adelante aquí, un poco que vean toda la descripción del producto. Sí, voy. Vale. Bueno, pues esto, el producto es una mezcla de DHT y DHA, que como os ha comentado Kim, tiene un efecto sinérgico, que a continuación veremos un poco más en detalle. El aceite de girasol que se usa en este producto es no GMO, es decir, todos los productos que contienen el Advanced B30 son no GMO, por lo tanto, el producto final en el que se aplica puede seguir siendo un producto no GMO. El producto está diseñado para que sea fácil de manipular y de aplicar. La viscosidad del producto es baja, de hecho es más baja que la toxiquina, entonces el producto se puede explayar y dosificar de manera muy sencilla con la misma equipación ya que se tiene para otras dosificaciones. Y la dosis recomendada, bueno, esto es un poco, depende de la harina de que se disponga, pero bueno, como valor de referencia se puede partir más o menos de estos valores, entre 1,5 y 2 kilos de producto Advanced B30 por una tonelada de harina, o bueno, de carne, o las grasas y los aceites, cualquiera que sea la matriz de la que se parta. Y bueno, este producto tiene un rendimiento muy alto, o sea, es capaz de proteger tanto las grasas como los omegas 3, 6 y bueno, es efectivo incluso aunque tenga un contenido de metales. No debe ser muy elevado porque si no los metales estos también favorecen la degradación de las grasas. Si el contenido de metales es muy alto no sería tan efectivo. Habría que ir a otros productos con ácido cítrico como quelante. Y bueno, también otro uso es si vemos que una harina tiene un remanente de DHT bajo, pues se puede hacer una repetición de la dosificación para cumplir con los estándares requeridos por la SGS para poder tener el nivel adecuado de antioxidante y poder embarcar esta harina y poder transportarla. Entonces, si pasas adelante, aquí vemos un poco qué ventajas aporta el DHT hidroxilado. Nosotros lo que hemos detectado es que en productos de la competencia hay unos remanentes de metanol. Estos remanentes, bueno, nosotros tenemos un remanente de IVA. ¿Estos remanentes de qué son? En nuestro proceso de producción, en una etapa final, el producto se purifica mediante una cristalización. En esta cristalización se retira todo el disolvente que se puede mediante las centrífugas y un secado. No obstante,
siempre queda algo de disolvente. Una parte queda retenida en los cristales del producto y en nuestro caso utilizamos IPA. La ventaja de utilizar IPA es que es un producto mucho más amigable en cuanto a consumo que el metanol, ya que, por ejemplo, el IPA, si miramos aquí los perfiles, es inflamable igual que el metanol, en cambio es solo irritante, mientras que el metanol es tóxico y presenta peligros para la salud. Pues sabemos que si tenemos un consumo elevado de metanol puede llegar a provocar ceguera incluso. Entonces, nuestra ventaja aquí es que trabajamos con IPA. Como comentado, se intenta disminuir al máximo posible. Pero siempre que se hace un análisis por gases, siempre aparece un pequeño pico de remanente del IPA. Y lo que hemos visto, como comentaba, en muestras de la competencia, es que utilizan metanol. Entonces, siempre es más positivo partir del producto que tenga IPA como remanente. Luego aquí también está un poco descrito los productos sólidos que tenemos. Lo que pasa es que en este caso no aplica tanto. ¿Sí? Adrián, una consulta. ¿Qué es IPA? IPA es ¿Qué activo es IPA? Alcohol isopropílico. Ya. Entiendo que Oxidis usa alcohol isopropílico en el proceso de cristalización y otros proveedores, otros fabricantes usan metanol, ¿correcto? Correcto. Ok. Bueno, sí, como comentaba, hay las diferentes calidades, como cristales, pinos, incluso flakes. No obstante, esto no aplica porque al final nosotros usamos los cristales para la preparación de estos antioxidantes, el Advanced 30. Entonces, en la siguiente diapositiva se puede ver un poco el efecto sinérgico, que es lo que os ha comentado aquí. El 20% de BHT es un producto que hemos puesto aquí de referencia, ya que es uno de nuestros productos. No obstante, creemos que este es un producto mucho mejor. Aquí la efectividad se ve que es mayor, en parte porque el producto tiene un 17 y un 5, lo cual suma un 22% de antioxidantes. No obstante, no es solo porque tenga más. Si pusiéramos aquí una comparativa del 22% de BHT, seguiría siendo más bajo que este producto, ya que tiene una combinación sinérgica. Ya que el BHT y el BHA, algunos tienen una actividad mayor en ácidos grasos de cadena larga y algunos en ácidos grasos de cadena corta. Entonces, con estos dos combinados, tienes un amplio espectro de actividad. Lo que consigues con este producto, y el remanente del 17% de BHT, el 5% de BHA y el resto es el aceite de girasol. Lo que consigues con este producto es tener una alternativa a la etoxina, sobre todo cuando este producto ha de exportarse a mercados como Europa, donde la etoxina está prohibida. La efectividad de este producto, sobre todo para evitar la oxidación de líquidos, intentamos mantener una efectividad entre coste y actividad, también estabilidad. Si se intenta incrementar mucho más las cantidades de antioxidantes, se producen precipitaciones y no es algo que queramos, ya que luego para redisolver esto hay que calentar y ya pueden producirse alteraciones de los porcentajes y intentamos que no se produzcan inestabilidades. El producto estamos testeando y es estable más de 2 años. Todos los componentes que están en Aria. Dime. Aria, una consulta, un poco para entender tu gráfico, ¿no? A ver si lo entiendo yo y es como que nos puedas corregir de repente. Cuando tú hablas de que un antioxidante X tiene 20% de BHT, solo BHT, se tendría un mejor performance como antioxidante con otro antioxidante B que tiene 17% de BHT más 5% de BHA, porque estos antioxidantes pueden incidir sobre ácidos grasos de cadena corta o cadena larga. En cambio, con el BHT solo tendrías enfocados a un tipo específico de aminoácidos, ¿correcto? Sí, correcto. O sea, el BHT tiene un rango de actividad superior, entonces puede tener algo de actividad, pero siempre tiene un rango de actividad superior en un tipo de ácidos grasos. En cambio, aquí al tener la combinación de los dos, te aseguras un amplio
amplia actividad en todos los tipos de grasa. Y eso que comentábamos, Okay, aquí okay. está comparado un 20% de BHT respecto a un 22% total, pero si aquí pusiéramos una gráfica con el 22% de BHT, aún seguiría siendo más baja que este con el 22% de antioxidantes sumado entre BHT y BHA. Este antioxidante, como comentaba, es un líquido y se puede explayar fácilmente debido a su baja viscosidad. La viscosidad es prácticamente la misma que la del aceite de girasol por sí solo. Todos estos productos están desarrollados con las normativas de la IFO, la IMO, la INDG. De hecho, nosotros somos partícipes de la IFO. Y como comentaba, el aceite que se utiliza en este producto es un aceite de girasol no GMO. Por lo tanto, cumple todas las normativas para tener un producto final no GMO. Y aquí, en la siguiente diapositiva, está un poco todo el equipo que conformamos el equipo de Oxiris Chemicals, sí. Está presente dentro de lo que es el equipo Yolanda Perlado, que es la directora técnica, es la persona, digamos, encargada de desarrollar, digamos, a nivel técnico o implementar a nivel técnico, ¿no? la producción a escala de todos los antioxidantes que realizamos y se ha involucrado, digamos, en lo que es la fabricación de, pues, el Advanced B30 y este tipo de productos a una escala industrial. Por otro lado, estamos tanto Adrià y yo, que hemos estado, pues, directamente implicados en lo que es el desarrollo de los productos. Posteriormente pasaremos también el correo electrónico para que nos deis o nos hagan llegar, digamos, cualquier duda que tengan al respecto. Estaría también, formaría parte del equipo, pues también Imma Escudé, que es la responsable de Customer Service de Oxiris Chemicals, y Sonia Lamas, que es la responsable de desarrollo del negocio. Si me permites, Juan, quisiera, pues, mostrar la diapositiva que previamente quería mostrar y no he podido cargar. Claro. Si os parece bien, os la enseño ahora, porque es muy ilustrativa de lo que representa Sí, claro. el proceso de oxidación de una grasa. ¿Vale? Entonces, lo que venía a comentar de forma... perdona, Juan. ¿Puedes abrirla como modo presentación para que se pueda...? ¿No se ve bien? ¿Mejor así? Así se ve mejor. Sí. ¿Así se ve mejor, sí. Juan? Sí, perfecto. Sí, correcto. Esto sería la explicación, digamos, de lo que le pasa a la grasa, ¿no? Es decir, la grasa o la grasa que contenga las harinas o cualquier lípido, por el efecto de la temperatura, incluso rayos ultravioleta, por el exceso, digamos, de humedad o por la presencia de metales, se fracturan algunas de las moléculas que se contienen y se generan unos radicales libres. Estos radicales libres son los que propiamente se combinan con el oxígeno presente y inician, ¿no?, de forma ya en cadena un proceso de oxidación. Aquí es el punto, este sería el punto en el que el antioxidante es determinante que esté presente. Si aquí hay un antioxidante, la rueda no sigue. Si no hay presencia del antioxidante, esto continúa, ¿no? Entonces, se propaga esta reacción creando una serie de productos llamados peróxidos, que son principalmente los responsables de la rancidez del producto. Es decir, de que el producto contenga grasas oxidadas. Cuando se llaman grasas oxidadas, normalmente es porque hay presencia de peróxidos y, por lo tanto, empieza el producto a oler, aunque a nivel, digamos, olfactivo
por los humanos es absolutamente imperceptible, no somos capaces de detectar el inicio de un proceso de oxidación. Eso no pasa con los animales. Los animales sí detectan con muchísima más anticipación un proceso de rancidez, ¿no? Pero es que además el problema de este círculo es que no finaliza en este punto, sino que además sigue incrementándose en cuanto a radicales libres que vienen a sumarse a los que ya había anteriormente y finalmente pues vuelven a iniciar la cadena iniciando otros procesos de degradación. Con lo cual, de alguna forma, hay una otra diapositiva que, si me permites, Juan, también me gustaría mostrar, que sería la que vendría a continuación de esta. A ver si puedo pasarla. Ahora la vuelvo a enseñar, ¿vale? Donde se muestra, digamos, el mismo gráfico que hemos visto antes, lo muestro, digamos, de forma, de otra forma, para que se entienda, digamos, que todos los productos de oxidación primaria, ¿vale?, son los que, una vez se han formado, son capaces de producir los productos de reacción o de oxidación secundaria, y estos son los productos que dan olor a rancio. Y si os fijáis, este tipo de productos, su curva, digamos, o su concentración es continua y constante en el tiempo. De tal forma que una vez se han generado estos productos, que son los que dan lugar a los secundarios, los primarios que dan lugar a los secundarios, esto ya es imparable en el tiempo. Entonces, que en este punto de aquí, en la etapa que hay, o en el punto intermedio que habría entre la iniciación y la propagación, esté presente el antioxidante, es la clave de preservar un producto en las mejores de las condiciones, ¿no? De hecho, para estudiar un poco pues, todo lo que pasa aquí dentro, realmente se ha utilizado muchísima tecnología. Ahora, Adrià, si me permites cargarte una siguiente diapositiva, Adrià, comentamos un poco... Antes de cambiar, Tim, a comentar que el antioxidante no tiene efectos de reversión. Lo que ya se ha oxidado, queda oxidado. Entonces, cuanto antes se aplique el antioxidante, mejor. De hecho, en esta gráfica se puede observar como los polyunsaturated fatty acids van bajando con el tiempo y se van degradando. Una vez ya están degradados, esto no es regenerable con la aplicación de un antioxidante. Correcto, Adrián, buen punto, porque realmente aquí, en esta curva, a medida que desciende lo que sería la concentración de ácidos grasos poliinsaturados, esto ya no es convertible, es decir, por mucho antioxidante que se añada, ya en este punto ya no se recuperaría, digamos, lo que serían los ácidos grasos poliinsaturados que hayan sido dañados por un proceso de oxidación. Por lo tanto, es importante añadir el antioxidante tan pronto sea posible. Y hay una siguiente diapositiva, a ver si... Aquí estamos, ¿vale? Adrià, si quieres comentar un poco cuál es la tecnología, digamos, pues que se ha utilizado para diseñar todos estos productos, para que también puedan entender pues que se utiliza muchísima tecnología distinta para poder comprender todos los procesos de oxidación que hay, pues te lo agradezco. Vale, pues en un primer paso tenemos los métodos de filtración que nos permiten saber, por ejemplo, la cantidad de ácidos grasos. Esto es importante, por ejemplo, para saber la cantidad que tenemos en una harina. No es lo mismo tener un 5% de ácidos grasos que un 10%. Contra más ácidos grasos, más fácil es que se oxiden, más cantidad de antioxidantes necesitaremos para proteger esa matriz. Entonces, es una técnica identificativa para saber en qué punto está la grasa. Todos estos procesos generalmente pasan por una primera fase, que es una extracción con un disolvente de estas grasas y lípidos que hay presentes en la matriz, y luego se hace la determinación. Luego está el índice de peróxido, el peroxide value, que esto lo que mira es los peróxidos que se van formando en esta etapa de iniciación. Si habéis visto la gráfica esta que presentaba aquí antes, en la primera parte se empezaban a formar los peróxidos. Pues este método analítico lo que te permite es ver la cantidad de peróxidos que tiene tu muestra.
a mayor número de peróxidos significa que mayor oxidación está sufriendo la muestra que estás analizando. Entonces interesa que esto sea bajo. El tiobarbitúrico acid value, esto lo que hace es una reacción entre el tiobarbitúrico y los otros productos de descomposición, ya los otros productos que se ven en la gráfica, los que ponía como volátiles y no volátiles. Entonces, tipo como los aldehídos, esto lo que te detecta es la presencia de estos aditivos, de estos compuestos, igual que el valor de anisidina. Entonces, un poco son complementarios. El peroxide value te mira un poco la etapa inicial en la que está la oxidación, y los otros dos te miran ya las etapas ya más avanzadas y finalización para ver cómo está deoxidada una matriz. Entonces, con estos valores podemos saber frente al tiempo cómo se va oxidando una matriz y ver cómo va actuando el antioxidante. Luego tenemos los métodos acelerados, porque estos tiempos de análisis son largos, a veces requiere semanas, meses. En cambio, estos métodos acelerados, en pocas horas, un día, normalmente ya tiene los resultados. El que más usamos nosotros es el Ranfimat, que veis aquí es el número 1, que es un equipo en el que se pone una pequeña cantidad de muestra, se somete a una temperatura y se le pasa un flujo de aire. En este aire hay oxígeno y lo que produce es una oxidación de todos los lípidos, grasas y tal que hay en esta muestra. Y lo que hace es que todos los compuestos volátiles se retengan en otro vaso que tiene agua y se mira la conductividad. Entonces, a medida que la muestra se oxida, se ve que hay un incremento de la conductividad debido al incremento de productos volátiles. Esto lo que nos permite es, en los diferentes tubos, poner diferentes muestras y ver los tiempos de oxidación. Así, por ejemplo, podemos comparar un blanco y diferentes tipos de antioxidantes que tengamos desarrollados y ver cuál de ellos presenta una mayor actividad. Luego está, por ejemplo, el Oxygen Bomb, que lo que hace es someter la muestra a una presión de oxígeno y temperatura. Entonces, lo que hace es ver cómo se disminuye el oxígeno una vez que se empiezan los procesos de enraciamiento. Entonces, mientras el proceso es estable debido a la acción del antioxidante, no se observa un consumo de oxígeno y en el punto que el antioxidante se consume, se empieza a ver este consumo. Parecidos los otros métodos, Rapid Oxy y Oxitest. Estos lo que permiten es que la muestra sea sólida, porque en el Ranfimat las muestras a analizar han de ser líquidas. Entonces, estos nos permiten ver directamente en una matriz pulmonarina cómo afecta el proceso de enraciamiento y la efectividad del antioxidante. Y luego otros métodos que también utilizamos son las cromatografías de gases y líquidos. Sobre todo, bueno, se pueden determinar los ácidos grasos mediante las cromatografías. Sobre todo, determinar la concentración de antioxidante, ya que, por ejemplo, con la cromatografía de líquidos podemos ver la evolución de la concentración de VHT y VHA en la muestra frente al tiempo. Entonces, así vemos cómo se va consumiendo y analizamos la cantidad necesaria de antioxidante requerido para que no se produzca un enraciamiento. Incluso se pueden detectar compuestos que provocan esta rancidez y la concentración de cristalina. Perfecto, Adrián. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Adrián. Si no, pues a través de Juan y Natalie, pues estaría muy bien recuperar cualquier feedback a nivel de preguntas que hayan puesto pues, todos los invitados a ponencia en el chat y dar respuesta a todas ellas. Juan, sí. Natalie, como sí, digáis. Claro. Ya, perfecto, Joaquín. No sé si alguien de los participantes quiere hacer una intervención directa o si no pasamos a las preguntas que están ya en el chat, que son varias, Joaquín, difíciles. Bueno, para eso estamos. Si no nos las apuntamos, no hay problema. Ya, entonces parece que no hay nadie que nos pueda exponer alguna consulta. A ver, comenzamos con las primeras. Consulta, ¿Oxiris es miembro de la IFO? Sí, efectivamente. Somos miembros y además activos dentro de la IFO.
tenemos una comunicación prácticamente semanal con ellos. Trabajamos junto a ellos de forma semanal. Realmente nos comunicamos con el director de operaciones. Justo antes de la reunión hablábamos de él, Juan, que realmente somos activos en esta organización. Sí. Ya, en ese contexto, Joaquín, de repente algunos boletines que Gran Invest puede hacer llegar a través de Oxiris hacia los clientes con respecto a las novedades a nivel mundial con el tema del antioxidante, ¿podría ser factible que lo podamos hacer de llegar a los clientes? Bueno, podemos comentarlo con la IFO. De hecho, me imagino que la consulta vendrá por los boletines que la IFO manda de forma semanal e incluso mensual respecto a los volúmenes, pues por ejemplo, de harinas que se están produciendo, etcétera. Hoy día hay una información comercial global a nivel de todo el mundo que se distribuye a través de la IFO. Por lo tanto, yo no vería ningún inconveniente, al contrario. Pero sí que es cierto que esto es algo que deberíamos articular a través de ellos y por nuestra parte no habría ningún inconveniente, al contrario, pero bueno, es difícil muchas veces que la IFO, a no ser que sea una propuesta por su parte, ¿no? Que realmente admita este tipo de propuestas. Pero todo es hablarlo, por parte de Oxiris no habría ningún problema. Lo que pasa es que es muy probable que alguna empresa, a lo mejor quizá de la competencia, pues a lo mejor no se lo ponga tan fácil, mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí estaríamos abiertos, no hay ningún inconveniente. Ya, excelente. Consulta, dice, ¿qué es FAMIQS? FAMIQS es un estándar de calidad especialmente, obligatorio para todos aquellos establecimientos que pretenden fabricar un producto final o un aditivo que va en dirección alimentación animal. Es decir, si tú aquí en Europa no estás certificado en la FAMIQS, no tienes permiso para producir o distribuir un producto que va en dirección a alimentación animal. Ya sea un pienso, es decir, ya sea, por ejemplo, los fabricantes de pienso aquí en Europa están certificados en la FAMIQS. La FAMIQS es como como la ISO, ¿no? Pero va aparte de lo que serían las normativas ISO estandarizadas, ¿no? Entonces, es un estándar de calidad que lo que hace, digamos, es garantizar que el producto es completamente inocuo para el animal y garantizar, digamos, la trazabilidad de todos los puntos en la fabricación, es decir, desde la compra de los raw materials hasta la distribución, la fabricación, absolutamente todo lo traza, hasta incluso el cliente final, es decir, se traza el destino del producto, no el cliente, pero sí el destino, con el objetivo máximo de evitar pues, cualquier tipo de intoxicación o cualquier tipo de este tipo o afectaciones de este índole, ¿vale? Es un estándar muy exigente, muy exigente. Entiendo que entonces aplica a la fase de producción y también a la producción en sí del producto, porque si me dices que fiscaliza también los activos de fabricación, o sea, es completa la certificación. Correcto, es de las más completas que hay. Es la certificación más exigente y más bien reconocida, digamos, dentro del entorno no solo europeo, sino a nivel global, tanto para la fabricación del producto final, como puede ser un pienso, ¿vale? Como una empresa, por ejemplo, que aquí en Europa fabrique harina de pescado o fabrique un aditivo como puede ser un antioxidante que acabaría yendo a la harina de pescado y finalmente a un pienso, pues para poder acceder a hacer esto, has de estar certificado en esta normativa. Porque al final lo que pretende esta normativa es garantizar que el producto final tiene un conjunto de aditivos y de ingredientes seguros e inocuos. Ok. Oxiris tiene esta certificación.
Sí, correcto. De hecho, no te sabría decir desde el año, pero yo diría que desde hace más de 8 o 10 años. Vull dir, es una certificación que no solo cuesta obtenerla, sino que cuesta mucho mantenerla. Cuesta mucho mantenerla. Sí, seguro. De hecho, hay inspecciones derivadas de esta normativa. Oxiris está expuesto anualmente a inspecciones por sanidad, por Ministerio de Sanidad, o sea, inspecciones duras, vull dir que muy exigentes, muy exigentes. Y realmente, pues, por eso digo que solo mantenerla ya es mucho, pero sí, es exigente, sí. Sí, entiendo que también es por el tema del usuario final, ¿no? Que es ese tipo de exigencia que se tiene. Ahí tenemos otra pregunta. ¿A qué temperatura de ensaque se recomienda la aplicación de antioxidante? Y pregunta también, ¿a mayor temperatura, se necesitaría mayor dosificación de antioxidante? Bueno, esto es un poco lo que hemos comentado anteriormente. No es la temperatura de ensaque, sino es el punto de aplicación del antioxidante. Contra antes se puede aplicar antioxidante, antes de empezar a hacer su función, y lo que hemos visto en la gráfica de esta anterior, antes se evitará el proceso de degradación de las grasas. Yeah. Entonces, contra más temperatura sí que es cierto que mayor reactividad hay. Entonces, a mayor temperatura se favorecen estos procesos. Si bien es cierto, claro, hay la contraproducción, supongo que tendrán unos límites de temperatura que no podrán disminuir. Entonces, mejor, aplicar el antioxidante lo antes posible para que evite todas estas degradaciones. Ok, la temperatura de ensaque con los clientes que tenemos hoy en día están entre 32, 35, 38 grados centígrados, ¿no? Pero más o menos la consulta que está enfocada, entiendo, mientras más frío, ahora sí, o más baja temperatura puedas ensacar, va a ser mucho más amigable, ¿no? El tema de y vas a poder controlar mejor la aplicación de antioxidante. A menor temperatura, más paradas están las reacciones estas, entonces menos degradación hay. Si el producto final acaba a 25 grados, por así decirlo, es mejor que si acaba a 40, ya que las reacciones estas estarán mucho más paradas. Claro. Sí que es cierto que el antioxidante actuará, pero es mejor que actúe a 25 grados porque consumirá mucho menos y la efectividad será a mucho más largo tiempo que si la harina acaba, por ejemplo, a 40 grados. Claro, y en este caso, Adria, Joaquín, en caso que el cliente tenga un proceso de producción que por X motivo, por CAPEX o por lo que fuese, no puedas bajar la temperatura de ensaque, ¿sería una razón directa de subir la dosis de antioxidante? Porque si, por ejemplo, no puede bajarlo de 40 grados para asegurar, ¿crees que ese efecto sería directo? ¿A más temperatura tengo que usar más antioxidante o no es necesario? No lo sé. Bueno, Juan, esto muchas veces depende de los productos del cliente, entonces es mejor estudiarlo en cada caso, ver el remanente que le quedaría con una aplicación y ver si es necesario incrementar la dosificación o no. Yo creo que al final es cada caso en concreto, hay que estudiarlo un poco y ver cuál es la concentración adecuada para ese cliente y para esa materia prima. Incluso si trabajo con materias primas muy diferentes, podría ser que necesitara dosificaciones diferentes. De hecho, me gustaría añadir, Juan, que incluso una alternativa antes que aumentar dosis, y delante de un problema similar, yo quizá lo que probaría es en dividir la dosis en dos aplicaciones. Previa, digamos, a lo que sería el aporte, digamos, de esa temperatura y al final del proceso como una dosis de recuerdo, digamos así, ¿no? Pero probar esa doble dosis antes que aumentar la dosis del antioxidante. También les puede servir como alternativa. Sí, disculpa. Hola. ¿Qué tal? Hola Joaquín, Adrián, Juan, ¿qué tal? Sí, bueno, la consulta entiendo que va porque, por ejemplo, los clientes que están en el norte, hablamos de Paita, tienen temperaturas de ensaque alrededor de 38 porque el mismo ambiente es caluroso.
Entonces, en base a la recomendación que estás dando de dividir la aplicación del producto, ¿qué porcentaje recomiendas en cada aplicación? Claro, esto sí que es intrínseco de cada una de las harinas y plantas, pero yo sería partidario de, por ejemplo, utilizar de la dosis. Imagínate que la dosis, pues estamos hablando de unas 2.000 ppm. Pues yo utilizaría ya solo de entrada, digamos, del producto, unas 500 ppm, un 25% de la dosis al inicio, en las primeras etapas del proceso productivo de la harina de pescado. Y reservaría, digamos, ese 75% de la dosis para la última parte, digamos, del proceso, ¿no? O justo antes del ensaque, para garantizar de esta forma un remanente que permita, digamos, pasar cualquier análisis, ¿no? Y, en consecuencia, garantizar el remanente que es necesario y obligatorio que exista antes de embarcar el producto en un barco, por ejemplo, ¿no? Sí, justo ayer, ¿te acuerdas? Conversamos con respecto a una consulta de un cliente y yo mencioné una experiencia que tuvimos al sur de Lima con un cliente que de la dosis, del 100% de la dosis que aplicaba en el ensaque, o próximo al ensaque, sustrajo un 20%, sacó un 20% de esa dosis y lo aplicó en el agua, en el concentrado, justo antes de los secadores, ¿no? Y ahí fue la pregunta que le hice a Joaquín, porque una vez que se aplicó el antioxidante en el concentrado, ingresaba a estos secadores donde la harina llegaba a una temperatura, obviamente para secado, ¿no? A 80, 90 grados, ¿no? Hay una oxidación térmica, mencionó Joaquín, pero Correcto. realmente lo que hace el antioxidante es justamente evitar que esos ácidos grasos de la harina se empiezan a oxidar por esa oxidación térmica, ¿no? Y lo que va a ayudar es justamente a prevenir esa oxidación temprana, que probablemente sea una solución que podía explorar este cliente que mencionó Alicia del Rosario, me parecía, Alicia del Rosario, que podría tener ese efecto, ¿no? Positivo en dosificar una parte de la dosis en este punto de aplicación. O en todo caso, había que hacer una evaluación con ella y en su planta y poder determinar esta nueva forma de aplicar el Advanced B30, ¿no? Uh-huh. Totalmente alineado en esa dirección. Sí, sí. Interesante eso, Joaquín, lo he tomado nota. Me pareció súper interesante y que no tenía yo la explicación técnica o científica, por así decirla, ¿no? De hecho, Pero ayer quedó un poco claro. Sí, de hecho, al final, un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? Es decir, tal y como comentábamos antes en la presentación, la temperatura degrada la harina, la degrada. Entonces, si hay presencia de antioxidante antes de que aumente la temperatura, eso va a garantizar que la degradación va a ser la mínima. Pero evidentemente, para proteger la harina, que es lo que comentábamos ayer también con Adrià y también con Juan, pues se va a consumir el antioxidante que añadamos. Es decir, vamos a añadir una cantidad de antioxidante que va a proteger la harina, pero se va a consumir, es decir, va a bajar la concentración de antioxidante, por eso vamos a hacer una segunda dosis después, porque habrá bajado la concentración y la volveremos a subir, ¿vale? Pero si ha bajado la concentración del antioxidante, es precisamente porque ha actuado y porque ha ayudado a que la harina se mantenga fresca y que no se haya iniciado ningún proceso de oxidación debido a la oxidación térmica. Y ese es el objetivo de esa pequeña dosis inicial. Sí que es verdad que a lo mejor pues, no todas las infraestructuras o instalaciones a lo mejor pues, puedan o permitir esa dualidad en las dosis, pero no hablamos de aumentar la concentración o la dosificación, sino de repartirla en dos puntos con el objetivo de cubrir, por ejemplo, un proceso de oxidación térmica debido a la temperatura. Yo quiero agregar ahí, Joaquín, un punto importante a considerar, que no solamente es, digamos, ubicar el punto ideal o la concentración ideal de antioxidante,
sino también el mezclado del antioxidante en sí en la harina. Si no tenemos una buena mezcla del antioxidante al momento de aplicarlo, ya sea previo al secador o justo en el ensaque, pues no vamos a tener pues, resultados óptimos, ¿no? O sea, había que también considerar esto, la mezcla. En el tornillo transportador, hoy en día lo que se ha trabajado mucho en las plantas es tener un tornillo mezclador con un porcentaje de retorno, ¿no? Que son esas paletas de retorno que son batientes, ¿no? Que hacen la mejor mezcla, no solo de avance, sino de mezcla, y esto induce a que el antioxidante que se aplica pues, pueda coberturar toda la harina antes de ser ensacada. Ese es un punto importante también que se debe considerar en el tema de la aplicación del producto, ¿no? Ajá. Tenemos ¿qué función cumple el BHA en el performance del antioxidante? Bueno, un poco lo que hemos comentado. Al final el BHT cubre un rango de cadenas lipídicas. Hay de diferentes tamaños de las grasas animales. Y el BHA lo que amplía es el rango de cobertura. El BHA cubre más o menos todas, pero tiene una efectividad con un cierto tipo de cadenas. El BHA tiene otra efectividad con otro cierto tipo de cadenas. Entonces, aquí lo que hace es cubrir todo el rango. Sí, lo explicaste en el gráfico de barras. Sí. No sé si le quedó claro a nuestro amigo Eduardo, pero hablaba Adrián no sé si puedes poner ese slide de esa Sí. barra para que de repente Vamos a ver si puedo se quede en compartirla. Vamos a ver. Vale, ¿la están viendo ahora? Sí, pero ahí está, ya te pasaste. Ahí está, ¿eh? Perfecto. Correcto. Sí, pues aquí se ve un poco eso, lo que comentábamos, que si ponemos solo el 20% de BHT, pues se ha ido tiempo. Fue. Epa, perdón. Fue. Espera. Dos cosas del directo, ¿eh? Ya está, disculpen. Que si ponemos el 20% de BHT tiene un porcentaje de inhibición menor a la combinación del BHT y BHA. Sí, que es cierto que esto es un 22% total de antioxidantes, pero aunque subiéramos esto a un 22%, se seguiría viendo mayor actividad aquí que aun teniendo la misma concentración total de antioxidantes. Debido a eso, a que amplía el rango de efecto de acción del BHT, gracias a la adición del BHA. Claro, o sea, si solamente usamos un producto con BHT, va a actuar sobre ciertos ácidos grasos de cadena corta o larga, o lipídicos, como dicen, ¿no? Pero si agregamos un BHA, va a actuar sobre esa otra línea de ácidos grasos que tienen otra característica, ¿no? Tienes un mayor rango de acción, ¿correcto, Aria? Correcto, sí. Ok. Es una pregunta que también nos han hecho muchas veces, Joaquín Aria. Cuando tienes un antioxidante que tiene BHT, BHA, indistintamente en las concentraciones que se tengan, cuando hay con el antioxidante, ¿cuál es el que se consume menos? ¿Cuál es el orden de consumo? ¿El BHT o el BHA? De hecho, Juan, se consumen ambos. Lo que pasa que sí que es cierto que el consumo del BHT suele ser algo más rápido porque abarca, digamos, ácidos grasos que están en una proporción más alta, ¿vale? Es decir, dentro de lo que es la distribución de ácidos grasos, aquellos de lo que es la harina de pescado, aquellos con los que actúa con mayor facilidad el BHT están en un porcentaje mayor. Por lo tanto, normalmente se consume BHT de una forma más rápida que del BHA. No obstante, eso también es porque el BHT es un producto muy lábil, es decir, el BHT a la mínima que detecta un
un inicio de un proceso de oxidación actúa. También independientemente de los ácidos que sean, porque es eficaz con todos, lo que pasa que es más afín a unos que a otros, ¿no? Pero actúa muy rápido, incluso más rápido que el BHA, y eso es muy bueno, es decir, que se reduzca la cantidad de BHT es muy bueno, porque eso quiere decir que está actuando, que está protegiendo, es decir, que al final hay ácidos grasos que se están manteniendo frescos porque el BHT desaparece. De hecho, el objetivo de la dosificación es que cuando el producto llega al animal, a la boca del animal, el contenido en antioxidantes debería ser aproximadamente 0. Es decir, el antioxidante se añade para preservar la harina de pescado, por ejemplo, para que le dé tiempo a la harina de pescado a llegar a las factorías donde se producen los piensos, que se produzcan los piensos, mientras tanto la concentración del BHT y del BHA irán bajando y que el pienso llegue al animal. Cuando el pienso llega al animal, lo ideal sería que la concentración tanto de BHT como de BHA fuera prácticamente 0, digamos. O que hubiera un residual muy bajo, por ejemplo, 10, 20, 30 ppm, pero prácticamente bajo. Ok. Pero siempre, si hay una restricción, digamos, en el tema de embarque, ¿no? Acá entiendo que a nivel de las normas internacionales, la marca la IMO, ¿correcto, Joaquín? Sí. De embarque, sí. Y es para sacar de Perú, por ejemplo, es de 100 partes por millón para la IMO, pero por un tema de regulación de SGS, entiendo, te pide 150 partes por millón para ser embarcada la harina. Sí, la IMO lo que estipula, digamos, es que para evitar un proceso de autocombustión de la harina, más o menos de cualquier tipo de harina, porque hay harinas que son más reactivas que otras, pero bueno, de una forma genérica, lo que estipula la IMO es que ha de haber un mínimo de 100 ppm de BHT. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que la SGS pues muchas veces estipula un margen, ¿no? Un margen de seguridad y estipula esas 50 ppm adicionales, hasta los 150 ppm adicionales. También margen de seguridad para evitar pues, que haya cualquier autocombustión, y también bueno, hay métodos de análisis que tienen su variabilidad, etcétera, precisión y tal, entonces se aseguran de esta forma que sí o sí están por encima de las 100 ppm. Ok. Hay otra consulta. Bueno, ya está, buenas tardes. De repente está en España nuestro amigo Luis Miguel Rodríguez. Acá todavía es 10:30. Estamos de día. Estamos de mañana. De mañana. Sí, de mañana. Aquí ya estamos cerrando la semana ya. Sí. Buenas tardes. El diagrama de flujo del antioxidante se añade a la salida del secado, ¿no? Antes del enfriamiento. Normalmente la temperatura de salida es a 80 mínimo. ¿Es recomendable o han tenido mejores condiciones en el producto final? Por el diagrama que hemos indicado. Sí. Entiendo, ¿no? No, a ver, sí. el diagrama es un ejemplo. No hay que tomarlo, digamos, a fe de página, ¿no? Lo que me refiero es que al final, de alguna manera, lo que queríamos expresar con ese diagrama es que es una buena estrategia preservar, digamos, el raw material lo antes posible. Cuanto antes se añade el antioxidante, muchísimo mejor. El punto de aplicación depende mucho de las instalaciones de cada uno de los usuarios, de cómo puedan administrar, por ejemplo, un producto que en este caso es líquido, ¿no? Entonces, no todas las empresas pues, lo pueden hacer de la misma manera, en distintos puntos. Al final, es muy dependiente de cada una de las empresas este punto, ¿no? Entonces, el diagrama que hay expuesto es un diagrama tipo, un ejemplo, pero evidentemente cada empresa dosifica donde más oportuno cree. Nosotros siempre recomendamos al menos una dosis en la última etapa del proceso, en el punto que consideren más oportuno,
para cubrir siempre las exigencias de embarque, ¿vale?, de la IMO, que establece la IMO, y recomendamos también, si es posible, si no es esta la última y la única dosis, pues una primera dosis previa durante el proceso, allí donde puedan, allí donde pueda cada una de las empresas. Ok, ok. ¿Qué tanto afectaría a nuestro consumidor final si hubiese un exceso de antioxidante DHT? Entiendo que es al cliente, Sí. a su cliente, ¿no? Por ejemplo, sí. Una compañía que puede estar produciendo un pienso. Normalmente esto es, normalmente una harina de pescado cuando llega a un cliente, en muchos casos se analiza. Y se analiza buscando precisamente el residual en antioxidantes y posteriormente, como al final es un ingrediente para lo que sería un pienso final. Y a ese pienso final le tienen que añadir la harina, le tienen que añadir las vitaminas, los cereales, antioxidantes, por ejemplo, les vuelven a añadir antioxidantes porque a lo mejor el pienso lo están fabricando para que dure 2 años más. Claro. Que tenga 2 años de ciclo de vida. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Analizan la harina de pescado, también analizan, por ejemplo, las vitaminas. Las vitaminas también llevan antioxidante para preservarlas. Entonces, si ellos determinan que a través de los ingredientes están añadiendo pues, 20 ppm de antioxidante, pues modifican su formulación para acabar añadiendo la diferencia que ellos crean oportuno. Okay. Si hubiera un exceso, en principio no debería ser un gran problema. No suele ser un problema un exceso, porque al final lo que estás haciendo es proteger el producto. Okay. No obstante, un exceso muy grande al final acaba en un sobrecoste innecesario. Claro. Bueno. Eso aparte, sí. eso siempre, claro. Sí, es un tema ya de costos, ¿no? Sí. Sí, correcto. Acá hay una pregunta que tocamos ayer. Es con respecto a al tema del citrato. Si el citrato ejerce alguna función en la aplicación de antioxidante. El citrato como tal, yo he estado buscando en bibliografía y no he encontrado nada. Si bien es cierto, el ácido cítrico sí que está descrito como una función quelante e incluso aquí lo hemos probado y realmente sí que vemos la actividad quelante del ácido cítrico. Claro. Nosotros sí tenemos el Advanced B30 Plus que contiene un 2% de ácido cítrico. Es un producto diferente, ya que se trata de una emulsión líquida. Y para añadir este 2% del ácido cítrico. Este producto es útil sobre todo cuando la concentración de hierro o de otros metales es alta, entonces ayuda a proteger en esas matrices. Si la matriz que se utiliza tiene un contenido bajo de hierro, no es necesario, ya que la efectividad del cítrico no aportaría mucho. Ya, pero entiendo que la pregunta fue enfocada básicamente si el citrato tiene una acción antioxidante el ácido sobre el producto. Tiene una ligera actividad antioxidante, lo que pasa es que es muy baja en comparación a la del DHT y BHA, por ejemplo. Sobre todo su actividad es como quelante. Añade las formulaciones cuando se añade sobre todo como quelante. Pero una cosa quiero recalcar aquí, y no sé si estoy en lo correcto, Aria, es que no es lo mismo hablar de ácido cítrico que citrato de sodio, ¿correcto? Sí. Son diferentes, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en las formulaciones utilizamos el ácido cítrico debido a que está en la forma ya correcta para tener la actividad quelante. El citrato de sodio no tiene la misma actividad quelante, necesita un cierto pH para actuar. Claro. Al final es importante recordar principalmente que solo uno de los 2 productos tiene actividad quelante y es el cítrico, el ácido cítrico. El citrato, como bien comenta Adrià, hay una parte del citrato que al degradarse podría convertirse parcialmente en ácido cítrico, pero estamos hablando de una mínima cantidad. Con lo cual no estaría quelando, no estaría bloqueando los procesos de oxidación que se catalizan a través de un metal.
¿vale? En cambio, la adición directa de ácido cítrico cubre esa necesidad, que es lo que no hace el citrato, digámoslo así. Claro. Sí, ayer lo conversamos bastante largo ese tema. ¿Recomiendan algún tipo de bomba específico para la aplicación de ese producto? Bueno, ayer también lo que hemos comentado, que la viscosidad de este producto es incluso inferior a la de la toxiquina. Entonces, si la instalación que tiene, por ejemplo, ya está adaptada para la toxiquina, este producto no les debería dar ningún problema en cuanto al bombeo. Sí. Sí, hoy en día nosotros lo que hemos, acá en Perú, hemos acondicionado bombas dosificadoras con un display de dosificación, ¿no? Que en lo posible son las más amigables en el caso de setear la dosis correcta, ¿no? En lo posible. En algunos clientes se ha tenido las bombas de tornillo positivas que mantienen una dosificación continua, ¿no? Pero en definitiva el producto tiene una viscosidad amigable que puede ser aplicable con estos tipos de bombas sin ningún problema. Y vuelvo a recalcar, más que el tema de la dosificación, es la mezcla que tenemos que acondicionar en la aplicación justo de este producto. ¿No? Tienes los mails abiertos, ciérralos que... Yep. Sí. Cierto, perdón. A ver, ¿qué tipo de aceite vegetal se utiliza en el Advanced B30? El aceite que tiene este producto es aceite de girasol no GMO. Ya lo hemos comentado antes, que es un aceite, bueno, está bien visto en todos los mercados, el aceite de girasol. Sí que es cierto, por ejemplo, el aceite de soja a veces da más conflicto porque mucha parte de este aceite es GMO. Entonces, para evitar problemáticas, nosotros hemos decidido usar el aceite de girasol no GMO. No GMO, aceite de girasol no GMO. Disuelve bien los antioxidantes estos que utilizamos y da la estabilidad correcta al producto para que no se produzcan precipitaciones en el rango habitual de conservación. Ok. Al añadir demasiado antioxidante, ¿podría generar hongos? Me preguntan acá. No, en teoría el antioxidante no provoca hongos. Aquí en el laboratorio los tenemos muestras ya antiguas de varios años y no se han producido hongos. Además, porque están en una matriz que tiene aceite y el aceite generalmente no produce hongos. Sí que es cierto que hemos hecho algunos desarrollos aquí en base agua con el BHT en dispersiones y sí que se producen hongos, pero claro, porque es base acuosa. Las bases aceitosas provienen la formación de los hongos. Entonces, si se le forman hongos, yo entiendo que debe ser por la humedad que tiene la harina, no por una adición extra de antioxidantes. Ya. Bueno, la respuesta a nuestro amigo José Bonalde. Probablemente deberías indagar un poco más. Entiendo que la pregunta ha sido porque tienes una evidencia, de repente humedad, ¿no? O de repente también, generalmente cuando se aplica antioxidante acá en Perú, Joaquín Aria, se spraya con una tobera de aspersión, ¿no? Tipo abanico, y se utiliza pues aire de un compresor, ¿no? Y a veces cuando esta línea de aire no tiene los filtros de agua, porque el aire en su defecto tiene aire y grasa, o aceite, perdón, y cuando no tienen estos filtros, esta agua se va hacia la línea de aplicación, ¿no? Generalmente se recomienda tener estos tipos de filtros para la línea de los compresores, ¿no? Que de repente podría ser una recomendación para José Bonalde, que podría indagar también esta posible filtro que de repente te podrían estar generando este tipo de problemas en la harina, ¿no? Bueno, tengo un mensaje de Vera que no olviden registrarse en el link para poder emitir constancias.
¿Por qué la mezcla del VH, por qué la mezcla de VHT y VHA y no más VHT en lugar de VHA? Creo que es la pregunta que justo está en esta tabla, ¿no? Sí, al Que final, está bueno, mostrando Joaquín. esto hay que, bueno, se ha demostrado experimentalmente aquí en el laboratorio con pruebas. Entonces, como hemos comentado, cada uno tiene un rango de actividad. Hemos buscado la concentración óptima en la que se produce una protección total en todos los rangos. Si bien es cierto, se ha utilizado esta concentración, que es la que el aceite permite disolver, pero a partir de ahí se ha trabajado con la proporción de cada uno en función de eso, de los rangos óptimos de actividad en todos los tipos de grasas presentes en las matrices. Y también la concentración final es para evitar la precipitación. De hecho, también me gustaría añadir que la actividad sinérgica que hay entre ambos productos se establece en una relación concreta, ¿vale? Es decir, para que esta sinergia realmente sea máxima, se establece una relación de 1 a 3 aproximadamente, ¿vale? Es decir, por cada parte de VHA, 3 partes de VHT, ¿no? De tal forma que la sinergia entre ambos productos es máxima. Hacer una relación distinta conlleva básicamente o un aumento de precio en el producto o una disminución en performance. Con lo cual, lo que a través del equipo, digamos, de I+D de Oxiris, lo que se buscó es realmente maximizar la sinergia entre ambos productos para que con la mínima cantidad sea la máxima eficacia. Ya, excelente. Bueno, se acabaron las preguntas. No sé si podemos agregar algo adicional, Joaquín, con respecto a esta rueda de consultas. ¿Viste algo que podrías de repente agregar? No sé, a ver, yo veo que hay de la ronda de preguntas de tanto la de hoy como la de ayer, Juan, veo que la dosificación en distintos puntos es algo o es un tema que es recurrente, ¿no? Parece ser, ¿no?, que hay muchas consultas relacionadas con este tema y quizá vale la pena, pues, asistir a aquellas personas, pues, que tengan dudas en esa área. Nosotros, tanto Adrià como yo, os pondremos nuestra dirección de correo electrónico en el chat. De hecho, si quieres lo podemos hacer ahora ya, Adrià. Vale. Y para que, con el objetivo también de que todos los participantes tengan nuestra dirección y junto con los contactos de Gran Invest puedan preguntarnos directamente, ¿no?, aquellas consultas que incluso pues tengan a nivel individual. Nosotros estaremos encantados de participar, digamos, en un meeting particularizado, si es necesario, para cada uno de ellos, en el que nos puedan explicar exactamente cuáles son sus problemas. Oxiris es, después de 50 años de trabajar con antioxidantes, yo al final defino Oxiris como un solucionador de problemas de oxidación. Es decir, nosotros recopilamos las dudas de medio mundo, ¿no? Con lo cual, alguna cosa, ¿no?, hacemos bien. Entonces, sí, de alguna forma, esperemos, de alguna forma, si tienen alguna duda concreta, nosotros estamos encantados, digamos, de atenderles, de hacer un meeting, pues, con nuestro equipo de I+D, junto con Gran Invest, etcétera, atenderles, que nos expliquen. Somos una empresa muy abierta, muy colaborativa, y explorar cualquier tipo de circunstancia, en la que se encuentren, con el objetivo de darles un máximo soporte. Máximo soporte. Claro. ¿Cuál? Perfecto. A disponer. Excelente. Aún creo tenemos unos minutitos. Nos han dejado unas preguntas adicionales en el chat. Sí, ahorita acaba de entrar una
Sí, acá está. Bueno, también, ¿cuánto tiempo dura la estabilización? Dice la aplicación antioxidante. Ayer lo mencionamos. Está entre el rango de 5 días en promedio, la estabilización de la temperatura. Entiendo que se refiere Grecia. Al adicionar el BHT en exceso, ¿altera el porcentaje de grasa en el producto? En la harina se refiere, seguro. Al adicionar BHT en exceso, ¿altera el porcentaje de grasa en el producto? Esto, No bueno, debería, también lo pero... comentamos ayer, sí. Al final estamos añadiendo un aceite, que es una grasa. Entonces, la dosificación del aceite, bueno, de este producto viene en aceite. Entonces, es bajo, porque se puede trabajar sobre 1000, 2000 ppm. No obstante, un 78% de lo que añadimos es aceite, que es una grasa. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si trabajamos en las 1000, 2000 ppm de adición, la cantidad sube entre un 0,1 0,2% del total. Pero bueno, al final, poco. 0,1, 0,2%. Sí, depende un poco de la cantidad que se incluya de antioxidante. Pero hay que tener en cuenta eso, que el 78% de lo que estamos incluyendo es aceite, que es un tipo de grasa. Claro. Buen día. Por experiencia he visto que se hacen pruebas en distintos lugares de dosificación del antioxidante. Salida de separadoras, salida de prensa, salidas de ensaque. ¿Dónde recomiendan agregar antioxidante? ¿Alguna Pues esto es un experiencia poco en lo España? que... Sí, perdona, Juan, no te quería yo cortar. Arranca. Sí, dale. No, ¿alguna experiencia en España? Pregunto yo a ustedes. Porque acá en Perú se hacen salida de ensaque, antes del ensaque, ¿no? Aquí en España, de forma habitual, primero indicarles que en España hay poca producción de harinas de pescado. No es el caso de Perú. En España sí que hay algunas empresas que producen harinas de pescado, pero no es ni el volumen ni la cantidad de diversidad o de empresas que hay en Perú. Entonces, la diferencia aquí es que la temperatura normalmente de ensaque suele ser inferior, difícilmente ensacan más allá de los 35 grados. De hecho, pueden trabajar perfectamente sobre los 20-25 grados en el momento de ensacar, con lo cual la dosificación es algo inferior. Y además hay otro concepto, y es que están muy próximos al cliente final. Es decir, la harina que aquí se puede llegar a producir, que es poca, se aditiva relativamente poco porque llega muy rápidamente al cliente final aquí en Europa, por ejemplo. No se suele exportar, digamos, fuera de Europa la harina fabricada aquí en España. Entonces, habitualmente hay un único punto de aplicación previo al ensaque. E incluso utilizan dosificaciones algo inferior que en Perú. Sí. No sé si con esto respondo la pregunta. Yo creo que sí. Sí. Con respecto a la manipulación del antioxidante, entiendo que todas las consideraciones están dentro de la ficha de seguridad, ¿no? Del MCDS del equipo. Efectivamente. ¿Alguna consideración importante, Joaquín, para la persona con respecto a la manipulación del producto? No. Los productos que utilizamos, tanto o sea, los antioxidantes que son DHT y DHA, tienen un perfil toxicológico muy friendly, muy digamos, amigable. No sé cómo explicarlo. De hecho, los combinamos con un aceite vegetal que prácticamente podríamos directamente usar para el consumo humano. Es decir, prácticamente no es ni mucho menos nocivo, al contrario. Es un producto inocuo. De hecho, es muy distinto de lo que a lo mejor pues, hayan podido ver a través de la etoxiquina. La etoxiquina, evidentemente, es un producto pues, que lleva de forma intrínseca un biocida. Y es, exacto, un biocida. Y de esta forma sí que es verdad que a la hora de manipularlo hay que ir con cuidado, porque el biocida
no solo es tóxico para la salud humana y animal, sino que además es bioacumulable. Se acumula en la grasa, con lo cual ahí sí que las medidas tienen que ser algo más restrictivas. Ya. ¿Qué tipo de biocida es el que tiene la toxiquina, Joaquín, sabes? Correcto, sí. Ahora no recuerdo el CAS number del producto, os lo podría incluso indicar, pero se trata de la parafenilendiamina. Es un subproducto digamos, entre la fabricación y de la degradación del producto. Ambos procesos acaban aumentando la proporción de este biocida en el propio producto, y al final este es un producto que es bioacumulable y además se acumula precisamente allí donde es soluble, es decir, en la grasa. Como todos los antioxidantes actúan en la grasa, pues aquellos metabolitos que son de degradación pues pueden llegar a acumularse en la grasa. Entonces, aquí en el norte de Europa incluso pues hay estudios de no solo cómo se acumula, digamos, en lo que es el pienso del animal, sino cómo pasa ese metabolito del pienso a lo que sería el pescado, por ejemplo, cuando lo utilizan en pienso de pescado o cuando lo utilizan en cerdos, por ejemplo, en el tejido, ¿no? en el hígado del animal, en tejidos grasos del animal, se encuentran metabolitos de parafenilendiamina que son evidentemente tóxicos. ¿Cómo es parafenilendiamina? Parafenilendiamina. Escríbelo en el chat para Voy aprenderlo. Bueno, según lo que acaba de mencionarnos Joaquín, un poco el mensaje también a nuestros clientes que están acá escuchándonos, porque algunos todavía usan toxiquina en una fase de producción, ¿no? O sea, les recomiendo pues usar lentes de seguridad, lentes estos que te sellan toda la vista, guantes, ¿no? Porque hemos escuchado la explicación de la toxiquina, ¿no? En caso de la PANS de 30, pues puedes agarrar un poco de aceite para la parrilla, es lo que entiendo, porque te lo puedes para consumo humano. Si el aceite no llevara el antioxidante, sí, ojo. No quisiera yo arruinar las barbacoas de todos, Un poco para ser explicativo, nada más. Pero sí es cierto que, por ejemplo, hemos primado, digamos, la calidad del carrier. Hay muchos aceites vegetales, muchos. Y Oxiris siempre ha priorizado la calidad y ante el precio, muchas veces. Muchas veces preferimos que nos conozcan por calidad que por precio incluso, ¿no? Pero el aceite, pues hemos procurado no utilizar un aceite de soja porque no queremos compromisos con el tema de si es o no es GMO. Es decir, directamente es un producto claro y diáfano. Intentamos hacer este tipo de política, ¿no? Con el objetivo de tener un producto transparente, claro, eficaz, funcional, un buen producto que venga a solucionar los problemas de oxidación y que no venga a complicar más el problema, sino a solucionarlo. Ese es el objetivo. Exacto. Perfecto. Muy bien entendido, Joaquín Aria. Perfecto. Esperamos haber absuelto todas las dudas y consultas. Igual si quedasen algunas, lo pueden registrar en el chat. Y no es el último evento que vamos a tener. Seguro que vamos a tener muchos más en el año, Joaquín Aria, y desde ya los convoco para una próxima reunión. De seguro ya en una mejor aplicación del producto, de repente en desarrollos, porque Oxiris también tiene otras líneas, otros portafolios de productos, no solamente antioxidantes. Están los preservantes de materia prima, los antisalmonelli. Bueno, ahí podemos ver otras reuniones en adelante, pero bastante buena, Joaquín. Acá estamos aprendiendo todos, ¿no? Yo también, cada charla que tenemos, pues se nos queda un poco más en la cabeza y esperemos que también haya sido de agrado de todos nuestros amigos que están presentes, ¿no? Muchas gracias. Sí, por nuestra parte, pues agradeceros a todos la
la atención. Tal y como hemos comentado antes, de la mano de Gran Invest, pues estamos abiertos a cualquier solicitud y si necesitan soporte para la aplicación de este tipo de antioxidantes, pues por favor contáctennos o a través de Juan o a través de Gran Invest, pero estamos abiertos a sentarnos con todos ustedes tantas veces como haga falta para solucionar cualquier problema en relación a la oxidación. Ok. Encantado. Sí, sí, igualmente. Y bueno, como dices, Juan, en un futuro estamos aquí trabajando en el laboratorio para sacar nuevos desarrollos y nuevos productos. Cuando los tengamos listos, si quieres, podemos organizar otra y los presentamos. Sí, perfecto, Aria. Directo a la práctica. Bien, muchísimas gracias. De verdad es evidente el conocimiento, todo lo que nos vienen compartiendo. Muchas gracias por esa apertura que muestran tanto Joaquín como Adria. Y realmente se hace evidente este aprendizaje colaborativo y cooperativo, ¿no? Que justamente tenemos que reforzar, sobre todo en este ambiente virtual que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias de verdad por compartir tanto conocimiento, por dejar sus redes y permitir que también todos nuestros participantes puedan tener claridad y resolver todas las inquietudes. De verdad que es muy gratificante para nosotros. Gracias también a todos los participantes que han madrugado desde este lado del continente, que se han conectado desde muy temprano para poder nutrirse de conocimientos, y a todas las personas que también se han conectado desde otras partes del mundo. Sé que han habido por ahí de España y desde otros lugares. Muchísimas gracias también a todos ustedes por conectarse, por sumarse a esta iniciativa que, como ya lo dijeron nuestro aliado estratégico Oxiris, a través de Gran Invest, que surgió esta iniciativa de poder realizar este webinar, y contentos por la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a Joaquín y a Adria por haber dicho sí a esta iniciativa, a Juan Quispe por todo el soporte, y también a todo el equipo que tenemos detrás de cámara en el backstage. Tenemos ahí a Stephanie Baltodano, líder del mercado pesca, y también a Vera, que nos ha apoyado con toda la gestión logística y administrativa. Sí, no se olviden nuevamente registrarse. Ya saben, solamente las personas que están registradas van a poder recibir la constancia de participación, así como el link donde se encuentran los videos de todas las grabaciones, de todas las ponencias. Perfecto. Y también una pequeña encuesta que les hemos compartido, que es importante conocer sus opiniones y sugerencias, y ahí también pueden pedir que nuevamente nos acompañen Joaquín y Adria en esta encuesta para nuestros próximos webinars. Sugieran también los temas que ustedes desean. Sí, están invitados para que puedan completar y para que también nos puedan acompañar nuevamente. ¿Algunas palabras finales para ir cerrando ya esta sesión? Muchas gracias por haber darnos la oportunidad de haber explicado un poco nuestros conocimientos a nuestros clientes, y esperamos que les sean de ayuda y que mejoren la calidad de las harinas que les suministran a nuestros animales. Sí, al final es daros a todos las gracias, sobre todo a Gran Invest por poder organizar esta charla, que creo que es de alto valor para el mercado, en definitiva, para todos, absolutamente todos, porque al final la preservación de una materia es algo que es relevante para todos. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos aquí para cualquiera de vosotros, y si nos necesitan, pues todo el soporte desde España, pues estamos abiertos a ello. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Gracias, Aria. Gracias a todos. Gracias, Natalie, también. Venga. Gracias. Gracias, Juan. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes por allá y por acá. Que tengamos un buen día. Igualmente, Natalie. Que vaya muy bien. Chao, chao. Adiós, Juan. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao. Un abrazo virtual, un abrazo virtual. Muy buenas tardes. Gracias.